¿Qué tal, amigos televidentes? Bienvenidos al Informativo de la Salud. El programa de hoy tiene temas de interés para ustedes, como es la dificultad del aprendizaje por la dislexia y también el reemplazo de una rodilla. Además, conozca los beneficios del colágeno hidrolizado y un reportaje especial de la estimulación en agua para los bebés. Recuerde que puede vernos en línea a través de la página de Ecuador TV y el Telégrafo. Soy Coralia Torres y aquí iniciamos. El reemplazo de rodilla es una cirugía para cambiar partes de la articulación de la rodilla con partes artificiales nuevas. Es posible que necesite este reemplazo si tiene una lesión que le causa dolor intenso y dificultad para realizar sus actividades diarias, como caminar y subir escaleras. Por lo general, se realiza cuando otros tratamientos para el dolor no han ayudado lo suficiente y el objetivo es aliviar este dolor y ayudarle a moverse mejor. Personas de todas las edades pueden someterse a un reemplazo de rodilla, pero es más común en personas mayores. Veamos. Mucho dolor en la rodilla, mucha limitación para caminar, mucha limitación también en subir gradas de una en una, descansar por periodos de tiempo para continuar caminando en las cuestas y en las labores diarias también. Son algunos de los síntomas que experimentó Soledad antes de someterse a una artroplastia de rodilla, un procedimiento quirúrgico que reemplaza una articulación de esta zona del cuerpo que puede afectarse por procesos degenerativos propios de la edad, principalmente en adultos mayores, entre otros factores. Así lo explica el doctor Esteban Cisneros, especialista en traumatología y ortopedia. Pacientes que tienen enfermedades reumatológicas, lupus eritematoso sistémico, espondilitis anquilosante, la misma artritis reumatoidea como principales factores. Hay pacientes que han tenido accidentes, han tenido lesiones que comprometen muchos de los ligamentos, meniscos, y va degenerando un poco más rápido la rodilla, y en esos pacientes también se da uno de estos cuadros. La artrosis puede desarrollarse también por procesos infecciosos que comprometen las articulaciones, por ejemplo, una artritis séptica. Hay muchos factores, incluyendo heridas, fracturas expuestas, incluso hay infecciones que van por la vía hematógena, por vía sanguínea mismo, que nos afectan las articulaciones. Hay artritis sépticas que generalmente se dan en edades tempranas, y si no son bien tratadas también tienen el riesgo de hacer una artrosis más temprana que en otras personas. La cirugía se recomienda únicamente cuando se han agotado tratamientos previos para disminuir el dolor y que no han funcionado. ¿En qué consiste? Felipe Serrano, traumatólogo y cirujano especialista en cadera y rodilla, la describe. La articulación de la rodilla tiene varios componentes anatómicos. En la parte proximal está el fémur, en la parte distal está la tibia con el peroné y en la parte anterior tenemos a la patela. Todos estos huesos están recubiertos por un cartílago que es el cartílago articular. Este cartílago tiene que ser liso como una bola de billar para que no haya un índice de fricción, un rozamiento entre los huesos. ¿En qué consiste la prótesis? Reemplazamos el cartílago de la parte distal, reemplazamos el cartílago de la parte proximal de la tibia y en algunas ocasiones también el cartílago de la patela. Ahí ponemos un componente metálico que son hechos de aleaciones de cromo cobalto, y para que no haya un índice de fricción entre metal y metal ponemos un plástico que es un polietileno para que el paciente recupere la función articular, recupere la función de la marcha, que pueda hacer las actividades que normalmente hace y para que se le quite el dolor, que es el objetivo principal. He tenido 6 artroscopías a lo largo de 25 años, un sinfín de infiltraciones, el plasma, pero parece que el daño ya era muy severo, entonces eran alivios de días, 2-3 días. El diagnóstico se realiza por medio de una radiografía o resonancia magnética. En algunos casos, la radiografía ya indicaría que existe un problema en la rodilla guiados por ciertos parámetros. Tenemos que ir viendo que el espacio entre el fémur y la tibia se encuentra conservado. En este caso nosotros ya estamos viendo que entre los dos huesos ya hay un estrechamiento.
de tal manera que en la parte del medio de aquí incluso ya los huesos están prácticamente pegados. Algo también importante es ver estas prominencias óseas que nosotros las denominamos unos osteofitos. Eso nosotros vamos a ir determinando que el cartílago ya se ha ido dañando de una manera irreversible. Entonces nosotros en esta paciente tenemos osteofitos en los dos compartimentos y si podemos ver en la toma lateral también ya vemos que hay un estrechamiento entre la rótula o patela y el fémur. La rehabilitación postquirúrgica es inmediata. Más que nada para evitar adherencias. Como tenemos dentro un tejido que fue seccionado, tenemos mucha sangre circundante y el realizar el movimiento va a permitir que la articulación lo antes posible recupere rangos de movilidad adecuados. Si es que no realizamos de manera posterior, precoz incluso, el paciente puede tener dificultades al ganar estos rangos, ya que el tejido se va fibrosando y de esta forma se vuelve mucho más difícil que se pueda ganar este rango de articular necesario. Ya pude levantar la rodilla y lógicamente el dolor de la cirugía, porque es una cirugía mayor, es normal, pero el dolor de la rodilla como tal desapareció completamente al día siguiente. La artroplastia total de rodilla está indicada en aquellos pacientes que ya tienen limitaciones en su vida diaria. Los expertos se basan en el dolor y la discapacidad de la persona. Se han hecho reemplazos totales de rodilla con éxito en pacientes de todas las edades, desde jóvenes adolescentes con artritis juvenil hasta adultos mayores con artritis degenerativa. Si siente malestar en su rodilla, acuda al doctor Esteban Cisneros, médico y especialista en cirugía traumatológica y ortopedia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es médico tratante del Hospital Enrique Garcés de Quito y miembro de la Unidad de Traumatología y Grupo de Reemplazo Articular de la Clínica del Dolor en Quito. A medida que pasan los años y el cuerpo envejece, la producción de colágeno se va reduciendo gradualmente. Esa reducción provoca, entre otras cosas, la pérdida de elasticidad y flexibilidad de la piel, deterioro propio de la vejez. Pero existe una serie de remedios que ayudan en cierto grado a restaurar los niveles de esta sustancia en el cuerpo, como el colágeno hidrolizado, cuya principal función es la de crear y mantener las estructuras de los tejidos que forman el organismo. Conózcalo en el siguiente reportaje. El colágeno es una de las proteínas más abundantes en el cuerpo humano. Se trata del componente principal de los tejidos conectivos como los tendones, ligamentos, piel y músculos. Es importante para el desempeño de numerosas funciones del organismo, lo señala Salomé Zurita, especialista en medicina general. Se ha visto que el colágeno aumenta la masa muscular, disminuye los dolores articulares, disminuye los dolores musculares. También es importantísimo para la piel. El colágeno hidrata, da tonicidad a la piel y previene un montón lo que son las arrugas dérmicas. También ayuda bastantísimo lo que es para el cabello, para las uñas, les da resistencia, evita la caída del pelo. Sin embargo, a medida que envejecemos, la producción de colágeno es cada vez menor, de ahí la necesidad de obtener esta proteína a través de numerosos alimentos que lo contienen. De lo que son los mamíferos, sobre todo de la piel y de las articulaciones de estos. Tenemos los animales más representativos como son el pollo, el cerdo, la res. También hay otros como los pescados que están en la piel, en las espinas del pescado. Sin embargo, hay alimentos que tienen más y menos colágeno. Y esto es debido a cómo obtenemos el colágeno. El colágeno es una molécula muy grande, entonces para ser sintetizada en nuestro intestino se necesita pasar por un procedimiento previo, que ahí es donde actúan las enzimas, que rompen esta molécula grande para dividirse en péptidos que son mucho más absorbibles y se puede aceptar más el colágeno. Debido a este proceso de absorción que suele ser tardío, ReduxCenter lanzó su propio colágeno hidrolizado que cumple esta función de una forma más sencilla y beneficiosa. Este ya viene en moléculas pequeñas, entonces al momento de nosotros ingerirla, nuestro intestino lo capta y lo absorbe más rápido y es ahí donde se aprovechan todos los nutrientes en comparación a un colágeno que no esté hidrolizado, donde se va a entorpecer este proceso, donde no lo va a captar muy bien y no lo va a aprovechar. El colágeno Redux se caracteriza porque contiene vitamina B6 y ácido hialurónico.
Ambos aportan una combinación de nutrientes al organismo. La vitamina B6 nos ayuda a la formación de glóbulos rojos que nos ayudan al sistema inmunitario y también nos ayuda a la prevención de arteriosclerosis, como también a la prevención de enfermedades óseas, como la osteoporosis. Y en cuanto también a la parte de lo que es el colágeno, es una proteína en polvo que nos ayuda a aumentar la masa muscular. Esta la podemos utilizar después del entrenamiento de un ejercicio físico intenso, como un pre-workout o un post-workout. Dentro del mundo de la estética ayuda a subsanar los efectos propios del paso del tiempo, lo que es el envejecimiento. Todos estos componentes juntos hidratan, tonifican la piel, la hacen más tersa y previenen, incluso evitan la formación de arrugas dérmicas. 10 gramos diarios disueltos en su bebida favorita son suficientes. Si tienes dudas de cómo prepararlo en casa, te presentamos una forma de hacerlo. Aquí tenemos 10 gramos. Estos 10 gramos aportan 9 gramos de proteína. Entonces los vamos a colocar en la licuadora. Tiene que ser en licuadora la mezcla del uso. Comenzamos a colocar nuestras frutas picadas que nos aportan una buena cantidad de fibra, buena cantidad de vitaminas, como por ejemplo la manzana nos aporta vitamina C porque es manzana verde. En cuanto a la parte del plátano, nos ayuda aportando un poco más de dulzor en la preparación de nuestro batido. Nuestro colágeno lo podemos agregar con agua o con leche o con nuestra bebida favorita. En este caso estoy colocando un poco de agua. El colágeno Redux puede consumirse a cualquier hora del día. Su sabor único de frutos rojos y su aporte nutricional lo diferencia de cualquier otro. Puede encontrar Redux Collagen en todas las sucursales Redux del país. Comuníquese al 099-971-7927 en SUMED. La dislexia es una discapacidad del aprendizaje en la lectura que no está relacionada con la inteligencia de la persona. Produce dificultad para leer con fluidez y también problemas de comprensión en la lectura, la ortografía y la escritura. Aunque la dislexia no tiene cura, una evaluación e intervención tempranas pueden producir grandes resultados. Veamos. Cuando me doy cuenta de que el problema es ya bastante grave es cuando yo llego a la escuela y me doy cuenta que su maestra le sacaba de clases. Le decía, tú no des el examen, que del resto de tus compañeros, tú tranquila sigue jugando. Es parte de la experiencia que nos cuenta Dominic antes de saber que su hija, ahora de 14 años, sufre de dislexia. Previo a eso había sido diagnosticada con TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, lo que complicaba más su capacidad de aprendizaje a la par de sus compañeros de clase. Ella empezó a leer más o menos cuando tenía 8 años, empezó a leer recién. Ella no leía nada. O sea, realmente no sé si era tal vez vergüenza de que no entendía las letras o no entendía las palabras, pero ella no leía para nada. Pasó a su colegio y obviamente se venía agravando más el tema por el hecho de que no aprendía como el resto de sus compañeros. El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales define la dislexia como un trastorno específico del aprendizaje, principalmente la lectoescritura en un niño con una inteligencia normal. Afecta la capacidad del menor para reconocer y manipular los sonidos en el lenguaje. Tienen dificultades para descodificar nuevas palabras o dividirlas en segmentos manejables que pueden sonar, causando dificultades con la lectura, la escritura y la ortografía. Francisco Espinel, neuropediatra y especialista en estos casos, nos explica a detalle sobre este trastorno.
El niño al inicio tiene que desarrollar lo que nosotros denominamos la conciencia fonológica. Esto significa que el niño tiene que saber que cada palabra corresponde a un fonema. Esto generalmente lo desarrolla a partir de los 4 años. El niño a los 4 años no sabe leer, pero generalmente el niño, por ejemplo, cuando ve la palabra mesa, él puede saber que la palabra mesa tiene 4 fonemas. A partir de los 5 años, el niño lo que hace es que empieza a relacionar cada fonema con una letra. Entonces lo que se llama la relación grafema-fonema. Entonces el momento que el niño empieza a leer, cada palabra o cada grafema lo empieza adaptando a un fonema. Entonces lo que se denomina la relación grafema-fonema. Esto es lo que se denomina la ruta fonológica. Entonces esta es la ruta fonológica donde el niño, por medio de los fonemas y los grafemas, es donde empieza la lectura. Cuando fallan estas dos rutas es cuando ya tenemos el diagnóstico de dislexia, lo cual ya lo podemos hacer a partir de que el niño empieza a aprender a leer o empieza a adquirir ya la lectoescritura. En un artículo publicado por el Child Mind Institute, la dislexia tiene un origen neurobiológico, es decir, que en el cerebro se produce una alteración durante la formación neuronal en la que cierto grupo de neuronas y células gliales o soportes de las mismas no migran adecuadamente durante el desarrollo embrionario, entre otras causas. Para adquirir la conciencia fonológica tenemos ciertos sitios en el cerebro los cuales nos permiten la evocación de las palabras. Uno cuando lee se activa primero la corteza visual primaria, la cual se encuentra en el lóbulo occipital. Y la evocación de las palabras, el reconocimiento de las palabras se encuentra en el hemisferio cerebral izquierdo, es decir, en el lóbulo temporal izquierdo. Entonces tienen que estar activadas estas dos zonas en los pacientes cuando leen. Entonces la fisiopatología es que existe un trastorno a nivel de lo que es la parte izquierda del cerebro, a nivel del lóbulo temporal. También tiene un componente genético. Se ha visto que los niños disléxicos, hasta un 40 o 50% tienen una carga genética familiar. Es decir, los padres, al ver a sus hijos, también tuvieron el mismo problema en cuanto a la lectoescritura. Es decir, tiene una base neurológica y una base genética para el desarrollo de la dislexia. ¿Esto en el mayor número de casos? Sí, en todos. En casi todos. En casi todos. Con eso pudimos descubrir que su papá sufría de dislexia. Por todos estos antecedentes, y nos dimos cuenta que que ella lo heredó de su papá. Aunque también hay factores de riesgo que no deben ser pasados por alto, según Valeria Peña Herrera, especialista en pedagogía y trastornos del aprendizaje. Variaciones del entorno, es decir, un peso bajo al nacer, niños prematuros, niños expuestos a drogas, alcohol dentro del vientre materno generalmente. Entre los signos de alerta se evidencian problemas con la memoria a corto plazo, dificultad para la organización de pensamientos, entre otros. Tenemos niños que solamente presentan inversión de letras, por ejemplo la B con la D, o de algunos numerales que los trazan al revés, como el 5, el 7, el 3. Ahí hablamos de rasgos disléxicos, ¿no? Olvida palabras que tendrían que ser familiares, son incapaces de retener canciones fácilmente o de repetir, que es lo que más comúnmente hacen los niños con el lenguaje, ¿no? Entonces eso ya nos tiene que dar una primera alerta. El problema radica en lo que es comprensión. El niño posiblemente puede decodificar, pero no puede entender lo que está leyendo. Entonces, imagínate que puedes decodificar casa, mesa, pero el nivel de comprensión simplemente no lo adquieres. Entonces, es un problema bastante grande, no solamente en etapas tempranas escolares, sino en adolescentes y adultos también. Por eso se recomienda un diagnóstico temprano a la primera señal de alerta para evitar complicaciones mayores cuando el menor llegue a la adultez. Durante ese mismo diagnóstico se descartan otro tipo de trastornos que influyen también en el proceso de aprendizaje como sordera, visión deficiente, discapacidad intelectual u otros. Cuando no se los trata a tiempo, cuando no se los diagnostica a tiempo, empiezan a bajar su autoestima porque no aprenden, ¿sí? Se ha visto que estos niños se pueden relacionar con mayor trastorno de ansiedad, depresión, etc. Hay que hablar que la dislexia también puede tener una comorbilidad, es decir, un mismo paciente puede tener dislexia y ese mismo niño puede tener, por ejemplo, otro trastorno neuropsicológico como trastorno por déficit de atención o hiperactividad, o trastorno de conducta, o trastorno de alteración motriz, ¿sí? Entonces esto también necesita para que el niño pueda lograr el aprendizaje.
La dislexia no tiene cura, pero en su tratamiento se trabaja con un equipo multidisciplinario que incluye neurólogos, psicólogos, padres y maestros. En intervención se trabaja con una variedad infinita. Por ejemplo, se empiezan con pictogramas, ya que el niño tiene problema con las letras, se le presentan imágenes, mucho con sonido, si es que pueden hacer algo artístico, pintar, la música ayuda mucho también, y siempre hacerle un acompañamiento también de tipo psicológico, ¿no? Para que él sepa que es muy capaz y que puede llegar a los mismos resultados que los demás o más aún, pero que simplemente tiene una forma diferente de aprender. A veces el acompañamiento puede ser solamente en un periodo de aprendizaje, que es lo óptimo, ¿no? En el proceso de lectoescritura, para que el niño pueda trazar bien las letras y pueda mejorar su comprensión. Pero en otros casos, pues hasta la edad adulta sí se recomienda un acompañamiento o terapia o intervención. El mejor tratamiento básicamente es mejorar lo que es la conciencia fonológica, es decir, el niño hay que empezarle nuevamente a reeducar un fonema con una palabra. No es el mismo tratamiento para un niño que tiene 8 años para aquel que tiene 14 años, porque cada tratamiento tiene que ser individualizado. Entonces a los niños desde pequeños hay que estimular el lenguaje. ¿Cómo estimula el lenguaje? Hablándole al niño, leyéndole al niño, jugando con el niño. Entonces uno tiene que empezar estimulando el lenguaje desde pequeño. Sí, el niño desarrolla el lenguaje solo con la mirada, con la sonrisa, con la atención conjunta y con el juego. Así se desarrolla el lenguaje. Sí. Y bueno, y cuando ya está si el niño ya está diagnosticado por una dislexia, hay que apoyarle al niño, no frenar su autoestima y buscar estrategias para que el niño pueda adquirir el conocimiento y el niño pueda incluir en la escolarización y que el niño pueda avanzar y pueda terminar sus estudios de manera normal. Lo que le sugirieron es que lea bastante, a ella le gusta leer, entonces que lea, eso es un buen ejercicio para la dislexia. Muchísimo contacto con las maestras, sí, ellas son las primeras que se dan cuenta que hay algo distinto en los niños, ¿no? Que tienen dificultades para aprender en ciertas cosas, estar en contacto con ellas todo el tiempo que sea posible y obviamente hablar con el niño. Hablar con tu hijo, con cómo se siente, qué está pasando en la escuela, cómo le tratan sus compañeros, hacer ejercicios en casa de lectura, si ves alguna dificultad o que se está trabando o no reconoce, entonces ponerse en contacto inmediato con alguien especializado. El Child Mind Institute reconoce a la dislexia como uno de los trastornos de aprendizaje más comunes, seguido de la discalculia, que se traduce en la dificultad para las matemáticas, y la dispraxia o crisis del desarrollo de la coordinación. En este caso, los niños parecen torpes y descoordinados en comparación con otros menores de su edad. El mundo de un bebé se basa en una enorme serie de descubrimientos, partiendo por el reconocimiento de sus padres hasta las actividades motoras más complicadas. Todo es un reto que en algún momento será superado. Del mismo modo, el permanecer en el agua y desarrollar distintas actividades en ella es una experiencia nueva y emocionante que aporta muchos beneficios para su bebé. La estimulación acuática es una rama de la estimulación temprana que aprovecha los beneficios del agua para dar más seguridad a los niños. Se lo informamos. Potenciar el desarrollo físico, psicológico y social de los pequeños de la casa son parte de los objetivos de la estimulación temprana. La misma se realiza con algunos ejercicios y actividades que favorecen el desenvolvimiento del menor de acuerdo a su edad. Así lo señala Liz Ortega, especialista en estimulación prenatal, natal y acuática. Tenemos la etapa de los 0-3 meses, que es cuando debemos fortalecer el cuellito, la espaldita. ¿Por qué? Para prepararles para que se sienten. A los 6 meses empezamos a que ya ellos puedan sentarse, después a darse la vuelta, después a gatear, después a pararse y después finalmente a caminar y a correr. Entonces, el primer año de vida de los enanos es súper importante que ellos reciban todos estos estímulos para que puedan desarrollarse de mejor manera. Esta terapia también aprovecha el agua como un medio importante para el desarrollo motor y cognitivo de los bebés. Se la conoce como estimulación acuática.
Aquí se trabaja en 3 fases. La una, tenemos un equipo que simula el vientre de la mamá. Colocamos el flotador en el cuello y eso ayuda a que ellos tengan libertad de movimiento, tal como lo hacía dentro del vientre de mamá. En este equipo tenemos niños desde 15 días hasta 6 meses y utilizamos el flotador en el cuello. Cuando los niños ya empiezan a gatear, obviamente el medio acuático ya es más ajeno a ellos, entonces pasamos a otro equipo en el que usamos el mismo flotador, pero ellos ya no pisan en el equipo. Entonces ellos ya no tienen la sensación de vacío y tienen la sensación de que ya no pisan. Entonces vamos adaptándolos según la edad. Y después cambiamos a un flotador que es alrededor de las axilas, que tiene seguridades para que ellos vayan equilibrando su propio peso. Y después concluimos con un flotador que ya no tiene estas seguridades, pero ellos ya caminan. Entonces ahí ellos ya pueden equilibrar su propio peso, tener mejores movimientos, tienen mucha más libertad porque ya no lo tienen en el cuello. Entonces ahí sí necesitamos del ejercicio de mover los brazos y las piernas. Más activo, más despierto, ya empezó a mover más sus manitos, empezó ya él a evolucionar, por así decirlo. Entonces sí he visto bastantes cambios, le ha ayudado bastante el tema también acuático, se mueve bastantísimo, es como que ahorita ya quisiera salir corriendo, da patadas. Sus beneficios son varios. Podemos mejorar el sueño, mejoramos su sistema inmune, fortalecemos brazos, piernas, espalda, cuello, hacemos que su desarrollo psicomotor sea mucho mejor. Les ayuda a conciliar el sueño, les ayuda a mejorar el tema del reflujo, de los cólicos. Le ha ayudado bastante porque él tenía problemas de cólicos, entonces eso le ayudaba a que los cólicos prácticamente desaparecieran y él en la noche podía dormir tranquilamente. De aquí salíamos más o menos a las 6 y ya a las 8 de la noche se dormía prácticamente hasta el otro día porque le relajaba bastante, le ayudaba en todo el tema de su estómago. Camilita ya aprendió a gatear, es más activa, nos ayuda también mucho en todos sus movimientos. Parece que estuviera más despierta. Igual en las noches, siempre que ya venimos acá, y en las noches nos facilita porque duerme más profundamente. Además, fortalece el vínculo entre los padres y el bebé. A partir de esto, el menor puede comprender su propio cuerpo y las características de su entorno. Es un buen inicio para que los pequeños aprendan a nadar y a defenderse ante cualquier eventualidad que involucre a el agua. Ellos sienten la confianza de estar libres con un flotador que hace que ellos después puedan aprender a nadar y hacer inmersión, que es sumergirse bajo el agua. No es solo para ellas, sino nosotros también aprendemos. Y yo como papá, increíble porque aprendí muchas cosas que no sabía. ¿Padres primerizos? Sí. Sí, y aprendieron con ella. Sí, aprendimos igual y fue genial pasar estos momentos entre papá e hijo. La estimulación temprana y acuática está destinada a niños sanos y a aquellos con algún tipo de trastorno que afecte su desarrollo, por ejemplo, síndrome de Down o parálisis cerebral. Los niños con patologías es importante que reciban porque reciben esas sensaciones, tienen que vivir esa sensación para que sus neuronas y su cerebro empiece a despertarse de diferente forma. Las terapias en el agua son bien importantes en todos los niños, entonces es importante que ellos puedan venir, conocer y saber qué beneficios van a tener ellos en su patología o en su no patología. El progreso de cada bebé será diferente, pues el programa acuático se adapta a las necesidades del menor y no al contrario. Dentro de la terapia se usan pelotas, juguetes, música y cuentos para ayudar al entretenimiento de los niños y facilitar su relajación. Cada sesión dura 1 hora. Gracias por acompañarnos en el programa de hoy. Pueden ver el reprise el próximo domingo a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche tendremos nuevos temas de mucho interés para su salud y bienestar. Síganos en nuestras redes sociales y suscríbase a nuestra cuenta de YouTube, donde encontrarán nuestros programas completos. Hasta pronto.